Multímetro. ¿Qué es el multímetro? Es un instrumento que sirve para medir las tres características eléctricas básicas: voltaje, corriente y resistencia. Aunque también lo podemos emplear para probar otros parámetros. Este dispositivo tiene distintas funcionalidades, ya que se puede utilizar como amperímetro, voltímetro y ómetro. Al principio existían multímetros analógicos que utilizaban el principio de D'Arsova, el cual me dice que si a un cable enrollado le suministro una corriente eléctrica, este generará un campo magnético, el cual hará que se mueva una aguja, y la cual me indica cómo va a estar de cantidad de ese valor que estoy midiendo. Esto se basaba en un principio que es la ley de Ohm. En la actualidad, casi siempre vamos a trabajar con multímetros digitales. Y aunque hay unos más especializados que otros, todos van a tener las mismas partes básicas, las cuales son una pantalla para poder visualizar fácilmente el valor que necesito. Me lo va a representar con un más o un menos dependiendo del sentido. Conexiones principales. Es aquí donde el multímetro se relaciona con el medio ambiente. Por lo general vamos a utilizar dos cada vez, pero va a tener más terminales. La que siempre debe estar conectada es el común. Esta por lo regular es un cable negro y representa un negativo. El cable rojo va a conectarse según lo que vayamos a medir. Cuando medimos volt, resistencia y frecuencia, se conecta en la terminal que tenga estas iniciales o estos símbolos. Cuando vamos a medir corriente, vamos a mover la terminal roja. ¿Por qué? Porque la corriente se mide de una forma especial. En un momento lo explicaremos. Y la corriente puede dañar al multímetro, por lo que hay que ser muy cuidadosos al medirla. Y tenemos que diferenciar entre corriente directa y corriente alterna. Para saber qué vamos a medir, está el tercer parámetro o la tercer parte del multímetro, que es una perilla seleccionadora o un selector. Algunos multímetros tienen botones para activar algunas funciones del dispositivo. Y también tenemos las puntas de prueba. Estas son las que se van a conectar a las conexiones principales. Pero, ¿cómo se usa? Depende de lo que vayamos a medir. Después de conectar el cable a la terminal negra o de común, vamos a seleccionar el cable rojo a la terminal de lo que deseamos medir. Para obtener la medición, las puntas de prueba deben de tocar la terminal o cables de lo que se quiere probar. Así este parámetro aparecerá en la pantalla. Los multímetros son seguros para utilizarse en circuitos energizados, siempre y cuando la corriente no exceda el máximo de capacidad de este instrumento. De igual manera, nunca se deben de tocar las puntas de prueba cuando esté en operación, ya que esto podría resultar en una lesión eléctrica. Si seleccionamos la función de ómetro, este medirá resistencia. Se debe de seleccionar la posición de ohmio o la letra griega omega. El cable negro conectado al común, el rojo donde se encuentre la letra omega. Seleccionar el valor de resistencia deseado y medir la resistencia entre dos terminales. Este tipo de medición se le llama en paralelo. Para medir el voltaje, ya sea en corriente directa o corriente alterna, se siguen los mismos pasos, con la diferencia de que el selector lo vamos a colocar donde diga voltaje o la letra V.
Si no tenemos idea de cuánto voltaje va a haber, vamos a colocar el rango en el voltaje más bajo y de ahí nos vamos moviendo hacia el más alto hasta que encontremos el valor para medir. Las puntas también se colocan en paralelo para medir el voltaje. El amperímetro sirve para medir corriente, tanto de corriente directa como de corriente alterna. Este procedimiento es un poco más complicado que medir voltajes o resistencias, ya que el multímetro se tiene que colocar en serie para poder medir la intensidad. Por esta razón es necesario abrir el circuito para colocar ahí las puntas de prueba. El dispositivo debe de estar seleccionado en corriente alterna o corriente directa, depende de la que queramos medir, para tomar esta lectura. Si no se llega a hacer de forma correcta y se mide en paralelo, pueden dañar el instrumento quemando el fusible. Pero no hemos hablado que es un fusible. El fusible es un filamento que se encuentra ubicado estratégicamente en algunos circuitos. Este cumple una función suicida, en la cual se funde el filamento si la intensidad de corriente es muy alta, y así el fusible interrumpe la corriente y salvaguarda la integridad de los demás componentes. Como podemos ver en la figura, para poder medir la corriente se tiene que abrir el circuito. ¿Qué significa esto? Que es una medición en serie. Y se ve que las puntas también se cambiaron de ubicación.